A ver, cuando nosotros hablamos de productos notables, eh, la palabra producto significa multiplicación, ¿no es cierto? Es decir, es la multiplicación de algo. Pero normalmente en el caso de los productos notables en álgebra, lo que estamos hablando es la multiplicación de binomios, en la mayoría de los casos. Recuerde que un binomio es una expresión algebraica que tiene dos términos. Vamos a ir aclarando algunos conceptos, porque yo sé que esto ustedes lo han visto en la básica, pero es necesario ir recordando. Nos referimos a término en una expresión algebraica a todas las letras o conjunto de letras que están separadas por signos sumas o restas. Entonces, en este paréntesis que está aquí, en este paréntesis que está acá, nosotros tenemos dos términos, el término A y el término B. Y en el otro paréntesis también tengo dos términos, el término C y el término D. Entonces, pero entre medio, si yo no coloco nada, aquí hay un signo de multiplicación, ¿verdad? Entre ese paréntesis y el otro. Entonces ahí yo digo que es una multiplicación de binomios. ¿Por qué binomios? Porque como cada paréntesis tiene dos términos, ¿no es cierto? Es binomio. Si yo tuviera un término, perdón, un paréntesis como este, eso sería un trinomio, ¿no es cierto? Porque hay tres términos, tres letras separadas por signos suma. También podría ser algo así. Ese también sigue siendo un trinomio, solo que cada término está compuesto por dos letras o por dos números. Recuerden que las letras en álgebra representan números, ¿ya? Entonces, los términos, es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre término y producto. Entonces, aquí yo tengo un producto, ¿no es cierto?, de dos binomios, en el primer caso acá, en el número 1. Un producto, es decir, una multiplicación de dos binomios, el binomio A más B multiplicado por el binomio C más D. No sé si hay alguna duda con respecto a eso básico y esencial que estoy explicando, recordando algunos conceptos que ustedes vieron en algún momento en la enseñanza básica. ¿No? No, Ya. Perfecto. Entonces, seguimos adelante. Si yo tengo eh, esta situación, ¿no es cierto? A más B al cuadrado, eso significa que voy a tener que multiplicar por sí mismo esa base, ¿no es cierto? Que es A más B. A más B por A más B. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplico un binomio o un trinomio, lo que yo sea digamos, en álgebra, tengo que usar la propiedad distributiva. Es decir, voy a multiplicar S por S, después voy a multiplicar S por S, ¿no es cierto? Y luego voy a multiplicar el B por A y el B por B. Ese es el orden de multiplicación. Entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado? A por A nos queda al cuadrado, ¿no es cierto? A por B nos queda AB. Luego, B por A nos queda AB. Recuerden que siempre se ordena en orden alfabético, ¿ya? Aunque yo haya multiplicado B por A, el resultado es AB. Y B por B
me queda b cuadrado. Entonces ahora viene un segundo paso, que es reducir términos semejantes. ¿Y qué significa reducir términos semejantes? Significa que tengo que sumar o restar todo lo que son, que tienen las mismas letras y están elevadas a los mismos exponentes. No basta con que sea la misma letra, tiene que obligatoriamente también estar elevado al mismo exponente. Entonces aquí la A y la B están elevados a 1. Por lo tanto, AB más AB son términos semejantes. Entonces yo voy a juntar eso, me va a quedar A cuadrado. ¿Cuántas AB tengo? 2, ¿no es cierto? Entonces pongo 2AB más B cuadrado. Y tengo el resultado de ese binomio que está allá, de ese producto binomio que está allá arriba, que es un binomio que está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto que yo hice aquí se va a repetir siempre. Es decir, siempre que yo tenga un binomio que está al cuadrado, el resultado de ese binomio siempre será ese resultado. Es decir, el primer término de ese binomio al cuadrado, más o menos, dependiendo si el signo entre los dos términos es más o menos, 2 veces el primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. Y eso va a ser siempre igual. Y aunque yo haga los dos caminos, es decir, si hago el resultado, digamos, en forma directa, o si me dedico a multiplicar, el resultado siempre será el mismo. Mire, vamos a hacer un ejercicio y vamos a expresar esto de la siguiente manera. Vamos aquí a cambiar de color. Entonces, vamos a reemplazar ahora A, voy a poner aquí los valores en un cuadrito acá. A va a ser 3 y B será 2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer estos dos caminos multiplicando o aplicando esta fórmula que hicimos al final nosotros aquí en forma directa. Entonces, si yo aplico, vamos a multiplicar. Vamos a poner A más B al cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces, como A es 3, vamos a poner 3 más 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces nos queda 3 más 2, 5 al cuadrado. Y eso es 25. ¿Sí? Ahora, si yo elijo el otro camino, ¿no es cierto? El de escribir esta fórmula. El primer término al cuadrado sería 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 2 por A, que es 3, y por B, que es 2. Más el segundo término al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Entonces 3 por 3 es 9, más 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Más 2 al cuadrado es 4. 12 más 9 es 21, y más 4, 25. Usted se da cuenta, nos dio el mismo resultado, 25. Ya sea operando el cuadrado, es decir, multiplicando el paréntesis como en forma normal, y aplicando nuestra fórmula que hicimos aquí al final. ¿Ya? Entonces, cuando son números, es más fácil aplicar el paréntesis. Pero cuando hay letras, o si cada término tiene muchas letras, es un poco engorroso estar multiplicando el primer término por el primero por el segundo, después el segundo por el primero, el segundo por el segundo. Es más fácil aplicar siempre esta fórmula que está aquí al final. Bueno, este atajo, por así decirlo, esta manera de resolver, ¿no es cierto?, este binomio que es
un binomio al cuadrado, ¿ya? Es lo que se denomina un producto notable, porque es un producto que entre dos paréntesis, ¿no es cierto? Una multiplicación entre dos paréntesis que siempre tiene el mismo resultado, ¿ya? Y como siempre tiene el mismo resultado, se aplica una fórmula para resolverlo. En vez de estar multiplicando y estar reduciendo términos semejantes, se aplica la fórmula y entonces ese producto notable, que es el primero que estamos viendo nosotros ahora, se llama cuadrado de binomio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice el cuadrado de binomio? El cuadrado de binomio dice que eh, un binomio al cuadrado es igual a ¿qué? Al primer término al cuadrado más o menos dos veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ese resultado siempre es igual, siempre es el mismo, ¿ya? No hay cambio. Entonces, en el fondo lo que hay que aprenderse es, de memoria, es aprenderse esta fórmula. Es decir, si usted ve dos términos que pueden estar sumándose o restándose, da lo mismo, al cuadrado, el resultado siempre va a ser el primero al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo que estaba entre los dos términos, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso va a ser siempre igual. Vamos a ver un ejemplo. El binomio 3x menos 2y al cuadrado. Ahí tenemos un cuadrado binomio, ¿cierto? Un paréntesis que está al cuadrado, es decir, que se multiplica por sí mismo dos veces. Entonces, en vez de estar multiplicando 3 por 2, después 3 por 3, después 2 por 3 y 2 por 2, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, el primer término al cuadrado sería 3 por 3, 9, y x por x, x cuadrado. Como el signo acá es un signo menos, entonces el signo que corresponde aquí es el menos. Ahora, multiplicamos el primero por el segundo, sería 2 por 3, 6, ¿no es cierto? Porque es dos veces el primero por el segundo. 3 por 2, 6, x, y. Más el segundo signo siempre es más, aunque el signo inicial sea menos, el segundo siempre es más porque recuerden que cuando un número está al cuadrado, como lo vimos toda la primera unidad, multiplicamos una base al cuadrado, menos por menos, me da más. Entonces, el segundo término al cuadrado me da 2 por 2, 4, y por y cuadrado. Y ahora multiplicamos el 2 por el 6 nomás, nos queda 9x cuadrado, menos 6 por 2, 12xy, más 4y cuadrado. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con este producto notable. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien, entonces ustedes hagan este. 5x más 2y al cuadrado. Ya, ¿cuál es ese? Alguien que, o sea, háganlo y me van diciendo cuál sería el resultado. Recuerden la fórmula. El primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado.
Si quieren me van diciendo por el micrófono o por el chat. El resultado. ¿Alguien lo tiene? Vamos, chiquillos, ¿alguna idea con el primer término? ¿Cómo que el primer término al cuadrado? ¿En cuánto me queda? Bien, chiquillos, yo no entiendo, digamos, en sus sugerencias de las autoevaluaciones donde decían que había que hacer las guías juntos, si no participan de nada, po. Ya, esta situación es con su curso nomás. Hago una pregunta y nadie es capaz de responder nada. O sea, no sé si están en la clase, si, están conectados con el celular nomás, pero no están en la clase. Si están escuchando, no están escuchando, si tienen un cuaderno ahí o un lápiz con ustedes, pero no veo ningún tipo de respuesta. O sea, y lo que le estoy planteando acá no es algo tan difícil de lo que hicimos. O por último decir, profe, no entendí o puede repetir lo que dijo, pero no hay ningún grado de respuesta. ¿Ya? Entonces, habían veintitantos alumnos conectados al comienzo y después empezaron a salir todos y ahora hay 9 alumnos. Entonces, no entiendo cuál es el sentido de hacer ejercicios juntos si en el fondo no es hacer ejercicios juntos, sino que es que yo le haga los ejercicios a ustedes. Entonces, nadie ha preguntado nada, nadie ha dicho ningún comentario, no sé si están entendiendo o no están entendiendo, y tampoco me están diciendo si este ejercicio que les puse aquí lo pueden o no lo pueden hacer. Profe, Dígame. lo que pasa es que ahora estaban hablando por el chat del curso y a varios se les cortó la luz. Casi todos los que se salieron dijeron que se les cortó la luz. Ah, entiendo. Ya, ya, ya. Bueno, pero el jueves no tenían cortada la luz, igual habíamos 12 en la clase. Usted también estaba, pero habíamos súper poco. Ya, pero bueno, lamento para los que se le cortó la luz, en todo caso les va a quedar la clase grabada, la clase se está grabando, así que van a tener la manera de hacer los ejercicios, así que no se preocupen de eso. Pero los que están aquí pueden participar, pues. Entonces, gracias por el dato, Matilde.
pero aún así los que están aquí tienen que participar. Entonces, ustedes tienen que llegar con una actitud un poco más activa a la clase. O sea, no pueden estar solamente con el celular, tienen que estar con un cuadernito ahí, con una hoja, con un cuaderno y con un lápiz, al menos. E intentar hacer este ejercicio es muy simple. A ver, ¿cuánto me queda el primer producto, el primer término al cuadrado? El 5x al cuadrado. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda el primer término al cuadrado? 25. 25. ¿Y la x? Queda Se al mantiene. cuadrado, ¿no? No, ¿Pero se mantiene no o sé. queda al cuadrado? No sé. Ya. Ahí estamos con un detalle que tienen que recordar. Miren, voy a hacer aquí un paréntesis, pues lo vamos a borrar para poder escribir la respuesta. Si yo multiplico x por x, tengo que aplicar la propiedad de las potencias, que me dice que una potencia de igual base, yo conservo la base y sumo los exponentes. Esta x está elevada a 1 y esta x está elevada a 1. Entonces yo conservo la base, que es x, y sumo los exponentes, que es 1 más 1, y eso es igual a 1 elevado a 2. Entonces, si yo multiplico 5x por 5x, que es 5x cuadrado, voy a multiplicar 5 por 5, 25, y la x, voy a hacer lo que está acá arriba. Voy a conservar la base, que es la x, y sumo el exponente, que es 1. Entonces, 1 más 1, 2. Así que me queda 25 al cuadrado. Ya, luego es un signo más, porque el signo que está ahí es un más, 2 por. La fórmula me dice que, vamos a mostrarla aquí, recuerden que la fórmula me dice que luego viene esto, ¿no es cierto? 2 veces el primer término por el segundo. Entonces, en este caso, 2 veces el primero por el segundo. 5 por 2, 10. Y x por y, xy. ¿No es cierto? Más el último término al cuadrado. ¿Cómo me quedaría el último término al cuadrado? El 2y al cuadrado, ¿cuánto me queda? 4 y 2. Muy bien. 4y al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora solamente nos falta multiplicar el 2 por 10. Entonces voy a borrar esto que hice aquí para explicar el por qué quedaba x cuadrado. Entonces me va a quedar 25x cuadrado más 20xy más 4y cuadrado. Muy bien. Vamos a ver otro más. ¿4x menos 3y al cuadrado? Ya, hagan ustedes ese. ¿Cuánto queda? Vayan aplicando ahí la regla. Recuerden, el primer término al cuadrado, más o menos, en este caso va a ser menos, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Ya, vayan haciéndolo, por favor. Me pueden ir diciendo el resultado.
Profe, ¿Sí? ¿está bien que el 4x sea 16x o no? Que no sé Sí, si lo hice es- bien. está bien, 16, pero te faltó la X. ¿Cómo Ah, te sí, quedaría? pues, pero en la X X, ¿cómo cuadrado, la ¿no? hago? Ah, le tengo que poner arriba. Ah, ya, ya, ya. Porque multiplicas X por X, te queda X cuadrado, ¿no es cierto? Ah, sí, Ya, pues. muy bien, pero Ah, está ya. bien, está bien. Menos, ¿qué viene después? El 9, ¿o no? Sí. No, recuerda que Ah, no, no sé. es dos veces el primero por el segundo. Dos, siempre tienen que poner un 2, porque el 2 va a multiplicar la multiplicación del primero por el segundo. Es decir, tengo que multiplicar este por ese. 4 por 3, nos queda 12, ¿no es cierto? 4 por 3, 12. 12, perdón. Y multiplico X por Y, XY. Y ahora sí viene el cuadrado del segundo. ¿Cuánto sería? 9 y 2. 9y cuadrado. Muy bien. Y ahora multiplico ese, me queda 16, X cuadrado, bajo ese. 2 por 12, 24, 24. XY más 9y cuadrado. Entonces, chiquillos, lo que tienen que aprenderse de memoria es esto. Eso es lo que tienen que aprenderse de memoria. Es siempre lo mismo. El primer término al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo que haya en el binomio, más o menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer otro más. Vamos a poner 2x cuadrado 2x cuadrado más 4y al cuadrado. Ya. Recuerden que, ojo con esto, recuerden que si usted multiplica una letra por otra letra, los exponentes se suman. O sea, digamos, si los exponentes, si la letra es la misma, ¿no es cierto? Los exponentes se van a sumar. En este caso, si usted multiplica x por x, ya, x por x, va a tener, ¿no es cierto?, el 2, que es el exponente, más otro 2, que es otro exponente, ¿ya? Ahí le va a quedar x a la cuarta. Ya. ¿Cuánto quedaría eso? Vayan haciéndolo. Recuerden de memoria, el primer término al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Y a cuánto queda el primero al cuadrado? 4x 4x es 4x 4. elevado a la cuarta, muy bien. Yes. ¿Entendemos? Ahora, voy a escribir aquí abajito. Recuerde, el primer término al cuadrado. Eso al cuadrado significa multiplicar eso dos veces, ¿no es cierto? Entonces usted Sí. multiplica 2x cuadrado por 2x cuadrado. 2 por 2, 4. Y usted mantiene la base y suma los exponentes. 2 más 2, 4. ¿Ya? Por eso que nos da eso. Ahora, más. La fórmula me dice que es dos veces el primero por el segundo. 2 por 4, 8, ¿no es cierto?
Y x cuadrado y me da x cuadrado y. Recuerda que cuando las letras son diferentes, usted no puede juntarlas. O sea, solamente se pone una al lado de otra tal como eran, ¿no? ¿Sí? Más el tercer término al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Muy bien. Y al cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces ahora reducimos ese 2 por 8 que está ahí. Entonces me va a quedar 4x a la cuarta más 2 por 8, 16x cuadrado y más 16y cuadrado. Ahora recuerde que aunque usted vea aparentemente que aquí hay una y aquí hay otra y, esos no son términos semejantes. Por dos razones. La primera es que esta y está acompañada de un x cuadrado, así que el término es todo esto. Es x cuadrado y estas son y cuadrado, así que no son iguales. Y la segunda razón es que esta y está elevada a 1 y esta y está elevada a 2. Por lo tanto, tampoco son términos semejantes. Solamente se pueden reducir términos que tengan la misma letra y que estén elevados al mismo exponente. ¿Sí? Bien, chiquillos. Entonces, dejamos esto por hasta aquí. La próxima clase, que es el día jueves, vamos a revisar más ejercicios de este y vamos a pasar el segundo producto notable, ¿ya? Y después le voy a dar la guía que viene la semana subsiguiente. Esa guía va a tener muchos ejercicios de esto, porque la única manera de aprender esto es ejercitando, 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 ejercitando. Entonces la idea es que cuando reciban esa guía, intenten hacer todo lo que puedan y luego en la clase vamos a ir resolviendo aquellos ejercicios que no pudieron o aquellos que tienen dudas. ¿Ya? Bien, chiquillos, no sé si hay alguna consulta con respecto a esta nueva materia. ¿Ninguna? No hay dudas. Ya. Bien, chiquillos, entonces nos vemos el día, bueno, nos vemos en física primero, pero después nos vemos en matemática la segunda clase el día jueves. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao. Yo creo que Chao, profe. Chao. Adiós. Chao, chao.